acá en la universidad, cuyo objetivo del foro es, primero que todo, establecer una serie de encuentros, una serie de acciones que se basan en conocernos, en ver lo que estamos haciendo, en las diferentes expectativas que tenemos frente a cada momento de aprendizaje, todas las experiencias críticas, todo el significado que tiene la participación y el fomento educativo que queremos que siempre se dé. Primero que todo, agradecerles por la presencia. Los objetivos que tiene este foro, que se denomina Experiencias Significativas de la Administración de los Servicios de Salud, que son los desafíos administrativos que tenemos en el sistema de salud colombiano para lo que viene, ¿cierto? Que es un espacio de reforma, un espacio de construcción, un espacio de modelaje interesante en favor de la dinámica prestacional del servicio. Entonces, como les decía, tenemos 3 objetivos. El primero de ellos, vamos a identificar experiencias significativas en lo referente a desafíos y retos que tenemos en el manejo administrativo del sistema de salud colombiano, sin descuidar los demás subsistemas que tiene la seguridad social, como es la parte pensional, el sistema de riesgos, cajas de compensación. Vamos también a establecer un panorama de opinión. La idea es que se participe en un espacio de debate. Por tiempo lo vamos a hacer una vez acabe cada uno de nuestros ponentes. Lo vamos a establecer esta dinámica de preguntas. Y finalmente vamos a identificar puntos claves, estrategias y demás, e invitarlos para lo que es el próximo año a los 2 foros que vamos a tener de la especialización en auditoría y de la maestría en administración, con temas interesantes en favor de la construcción de nuevo conocimiento. Entonces, en primer lugar, pues hacemos la introducción al tema. Lo que se quiere con estos espacios, como les estaba mencionando, es generar una serie de conceptos enfocados a opiniones, reflexiones, trabajos, enseñanzas y demás dimensiones que cada uno de los ponentes y cada una de las personas que están presentes y por PAT nos puedan enriquecer. Entonces, en primera instancia, nos va a acompañar el profesor y el médico Alexander Rodríguez Londoño. El profe, ya les digo acá, ya. El profe es médico, tiene maestría en epidemiología, es especialista en salud ocupacional, es especialista en seguridad social, en derecho laboral también y en relaciones industriales. También es especialista en auditoría y en bioestadística. Entonces, él es asesor de empresas, calificador de origen y pérdida de capacidad laboral, es docente universitario de nosotros. Y pues él nos va a acompañar con un tema que se denomina, un segundito, el tema del profe es lo referente a ver acá, ahora sí, todo lo que tiene que ver con sistema de salud, logros, retos y sostenibilidad financiera. Entonces vamos a darle la bienvenida al profesor Alexander, un profesor de la universidad que nos acompaña, y el auditorio es suyo, profe. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a las personas que están asistentes de manera presencial, pero también a las personas que están en la plataforma Zoom de la universidad. Como comentaba el profesor Almeida, pues primero a las gracias a la Escuela de Salud Pública por la invitación a estos espacios, a estos foros que son enriquecedores con el fin de generar la sana discusión en un tema que cada vez cobra mayor relevancia. Y cobra mayor relevancia porque estamos hablando de aires de reformas. Ya tuvimos la reforma tributaria, la próxima reforma que se viene será la de la salud, pensiones, y seguramente todos estos cambios en el sistema de seguridad social integral pues son de gran interés para toda la comunidad académica y la comunidad en general. Hoy el tema que les voy a tocar van a ser todo lo referente a cuáles son esos logros que ha tenido nuestro sistema de seguridad social en salud, cuáles son esos retos a su vez que se enfrentan y algo muy importante, el tema de la sostenibilidad financiera. Entonces, estos 3 temas los abordaremos a través de 3 temáticas importantes. La primera temática, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los datos del sector que tenemos en este momento. Posteriormente, y como eje central, vamos a mirar un poco el panorama de las finanzas de nuestro sector salud. Y por último,
cómo se podría alcanzar esa sostenibilidad financiera en un futuro, teniendo en cuenta que nuestro sistema de salud es un sistema de aseguramiento y es muy importante tener claro ese concepto. Nuestro sistema de salud creado, modelado con el sistema de la Ley 100 de 1993, es un sistema que se basa en todo el tema de aseguramiento y por ende, pues es un sistema que tiene que tener una sostenibilidad clara. Entonces, estos van a ser los 3 ejes temáticos que vamos a tocar en este periodo de tiempo para abordar el tema de los logros, retos y sostenibilidad financiera del sistema. Entonces, arranquemos con un dato muy importante. Miren, uno de los objetivos de la Ley 100 de 1993 era alcanzar la universalidad. Hoy vemos que esa universalidad ya se cumple. Hoy tenemos casi el 98-99% de la población afiliada al sistema de seguridad social en salud, como ustedes lo pueden ver en estas cifras que les estoy llegando aquí. Pero algo muy importante que hay que tener claro es cómo está esa distribución de afiliados entre régimen contributivo y régimen subsidiado, que esa es la siguiente fase. Ya no solamente hablar de la cobertura universal, sino cómo están equiparadas las cargas. Hasta hace algunos años la proporción era de 3-1, es decir, por cada persona afiliada al régimen contributivo, teníamos 3 personas afiliadas al régimen subsidiado. Hoy tenemos la carga 1-1, es decir, que por cada trabajador o por cada persona afiliada al régimen contributivo, tenemos una persona al régimen subsidiado. El objetivo es que más personas estén en el régimen contributivo y menos personas estén en el régimen subsidiado. Eso depende de varios factores, pero uno de los factores importantes que hay que tener en cuenta es el tema de una reforma laboral. Entre formalicemos mucho más el empleo, entre las personas lleguen mucho más a la formalización del trabajo, pues esto va a hacer que las personas que estén en el régimen contributivo pues sea mucho mayor y por ende disminuye un poco la presión financiera en el sistema frente al régimen subsidiado. Y eso también va a impactar en algo muy importante que tiene que ver con la reforma pensional. Tema que no es de, digamos, de este foro, pero también si se ayuda a formalizar un poco el empleo, también puede disminuir un poco el tema de la carga del tema pensional. Entonces, aspecto importante de esta diapositiva, tenemos cobertura universal técnicamente, 98-99% de las personas afiliadas y la relación ya hoy es 1-1, una persona del régimen contributivo y una persona del régimen subsidiado. Muy bien, ¿qué pasa con todo lo que tiene que ver con la inversión que hace Colombia frente al tema en salud? Eso se llama el Producto Interno Bruto. Si ustedes observan aquí, el Producto Interno Bruto ha crecido en los últimos años frente a otros países de la región. Y si nos comparamos con los países de la OCDE, nosotros estamos hoy invirtiendo el 8% del Producto Interno Bruto en salud. Eso a carta blanca estamos hablando de unos 85-90 billones de pesos anuales en el tema de salud. Lógicamente falta un poco más de inversión en el tema del PIB, pero vamos allá, vamos ascendiendo en todo lo que tiene que ver con la inversión de salud. Y también nos interesa algo muy importante y es el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo quiere decir cuánto saca una persona para invertir en salud. Antes de la Ley 100 de 1993, el gasto de bolsillo de un colombiano estaba entre el 48 y el 50%. Es decir, que de cada 100 pesos que un colombiano se ganaba, invertía en salud entre 48 y 50 pesos. Hoy, el gasto de bolsillo está alrededor del 13 y el 14%. Es decir, que 30 años después de implementada la Ley 100, hemos bajado todo el tema del gasto de bolsillo de la población. Obviamente hay temas por mejorar, pero si usted ve los niveles de segundo, tercer nivel de complejidad, y por lo menos con el tema de los copagos y las cuotas moderadoras, pues los valores que se tienen que pagar son muy bajos frente a lo que teníamos antes de Ley 100 del 93. Ahora, otro de los logros importantes del sistema tiene que ver con las expectativas de vida. Si ustedes están observando aquí, en 17 años nuestra expectativa de vida
se incrementó en 5 años. Hoy tenemos una expectativa en promedio alrededor de 76 o 77 años, pero también hay una disminución importante en lo que tiene que ver con el índice de mortalidad evitable por cada 100.000 habitantes. Ustedes están observando aquí que existe una caída y esa caída ha sido del 40%. Esos efectos en las actividades que se han hecho, actividades de promoción, actividades de prevención, que se han venido reforzando desde la ley 1438, pues hacen que estas muertes que sean evitables presenten una reducción importante aquí. Ustedes están viendo aquí un poco lo que les estaba comentando, el tema de la expectativa de vida. Hoy tenemos un promedio de expectativa de vida de 76, 78 años aproximadamente. La mortalidad prematura en adultos menores de 70 años ha ido disminuyendo. La mortalidad infantil, ustedes están observando aquí una disminución. Y la razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, hoy tenemos una razón de mortalidad casi de 80 por cada 100.000 nacidos vivos. Es decir, los indicadores están mostrando que el sistema arroja unos frutos y unos frutos importantes en estos indicadores que tienen que ver con expectativas y mortalidad de vida en las personas. Dame la siguiente. Muy bien. Y frente a algo que es interesante, ya no solamente es hablar de la cobertura universal, de la equiparación de los regímenes, sino algo que tiene que ver con la calidad en la atención. Y frente al tema de la calidad en la atención, existe esta encuesta que hizo el Ministerio de Salud en el año 2018. Y ustedes ven aquí dos preguntitas interesantes. La primera pregunta que se le hizo a los usuarios fue: en los últimos 6 meses, su experiencia cuando fue atendido por el sistema de salud fue mala o muy mala, regular o buena o muy buena. Entonces, si la persona estaba en el régimen subsidiado, solamente el 5% manifestaron que esa atención fue mala versus un 70% que manifestaron que la atención fue buena o muy buena. Y en el régimen contributivo los datos son muy similares. Estamos hablando de un 74%, es decir, el 72%, sumando régimen subsidiado y contributivo, dicen que la atención que se le brindó en los últimos 6 meses por parte del sistema fue buena o muy buena. Y ahora bien, frente al acceso a los servicios de salud, pues ustedes están observando aquí que el 42% dicen que fue fácil o muy fácil versus un 16% y un 42% que estaban en una posición neutra. Lógicamente hay que mejorar un poco más estos indicadores, pero frente al tema de la calidad, cuando uno compara con otros servicios de salud, pues sí observamos que existe una mejoría importante. Dame la siguiente, por favor. Esta de aquí. Y por último, comparémonos el gasto de bolsillo con el resto de los países de la región. Somos uno de los países, Colombia está aquí, con menor gasto de bolsillo comparado con otros países de la región. Fíjense que nosotros, de acuerdo a este dato, estamos en un 15%, es decir, de cada 100 pesos que se gana un colombiano, 15 pesos invierte en salud. Fíjense en el otro extremo, aquí tenemos Venezuela. De cada 100 pesos que se ganaría un venezolano, 64 está invirtiendo en salud y nosotros estaríamos por debajo del promedio, no solamente los países de la OCDE, sino de los países de América Latina y del Caribe. Muy bien, y este es otro tema interesante. Esta es una publicación de portafolio de hace escasamente 20 días. Y miren el título de esta publicación: el sistema de salud en Colombia entre los 10 más inclusivos del mundo. Y aquí observamos, de acuerdo a lo que publica esta revista, que nosotros estamos en el 6º puesto de los países con mayor inclusión en el tema de salud en la sociedad, con un puntaje de 86 sobre 100. Y en la siguiente gráfica, aquí lo que estamos observando es una correlación entre la inclusión en salud y lo que tiene que ver con la expectativa de vida. Entre mayor es la inclusión que se haga en salud por parte de los gobiernos en la población, mayor es la expectativa de vida. Entre menor es la inclusión,
menor es la expectativa de vida. Nosotros aquí tenemos muy cercano a la población cubana y otros países una expectativa de vida de casi 77 o 78 años. Muy bien, entonces esos son algunos datos del sector que les quería comentar, porque el sistema de salud no solamente nos protege ante eventos en salud, sino también ante los choques de los ingresos que cada uno de nosotros genera de estos eventos, y por eso es fundamental asegurar la sostenibilidad y sus finanzas. Y para poder hacer ese aseguramiento, pues vamos a hablar un poco de las finanzas del sistema de salud. Esta diapositiva es muy interesante porque aquí estamos mirando la evolución de cómo son las cotizaciones antes de la Ley 100 de 1993 y cómo se han incrementado las cotizaciones hasta la fecha. Mire, antes de la Ley 100, la cotización a salud era solamente del 7% del ingreso base de cotización. Paulatinamente se fue incrementando y hoy ha sido, digamos, de manera constante. Desde 1995 a la fecha, solamente se ha incrementado 0.5% el ingreso base de cotización. Obviamente que buscar unas fuentes de financiación como ustedes los están observando aquí, todo lo que tiene que ver con los recursos del ente territorial, todo lo que tiene que ver con el subsidio de solidaridad, pero esto es muy importante tenerlo claro aquí y siempre ha sido constante, digamos, en términos reales, el aporte que hace el empleador y los trabajadores al sistema de salud. Aunque se ha simplificado el proceso, el flujo de los recursos sigue siendo complejo y demorado en algunos casos. Y ese es uno de los temas y las reflexiones que haremos para el final, porque pues a través de diferentes decretos y leyes, nuestro sistema de salud, yo siempre lo digo, es una colcha de retazos. Existen muchas leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, etcétera, pero todavía no se ha podido simplificar adecuadamente lo que tiene que ver para poder, desde las fuentes de financiación, llegar al beneficiario de una manera adecuada. Existen algunas trabas, como ustedes observan aquí, los flujos en ocasiones son complejos, si bien es cierto existen flujos directos en el sistema de salud, todavía en esa intermediación que hacen algunos aseguradores, pues los flujos de dinero no son tan rápidos como uno quisiera y por eso tenemos algunas dificultades con los prestadores de salud al respecto. Y genera una presión, y una presión desde dos aspectos, el tema económico del sistema de salud. Uno, todo lo que tiene que ver con la igualación de los planes de beneficios. Recordarán ustedes que a partir de la sentencia T780 del año 2007 se equipararon ambos planes de beneficios. Eso hizo que aumentara un poco la carga financiera del sistema, pero también tiene que ver una intervención creciente del sector judicial. Recordarán ustedes que tuvimos una época donde existían muchísimas tutelas, otorgándole cosas que parecieran increíbles, 500 pañales, 1000 pañales a una persona, cuando definitivamente no era lo que requería, y eso hace que los costos del sistema pues aumenten. Lo otro son bajos niveles de prevención. La ley 1438 del año 2011 ha tratado de regular un poco esos aspectos y corregirlos. No está implementándose después de 12 años como uno quisiera, pero de todas maneras esos bajos niveles de prevención hace que la carga de la enfermedad aumente un poco. Y lógicamente eso genera mayor demanda de los servicios. Pero ¿qué va a pasar a largo plazo con la presión financiera del sistema? Ese es un tema que tocaré en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la transición demográfica, el envejecimiento de la población. Hoy el índice de fecundidad en Colombia está menor a 2, es decir, 1.8 para ser más exacto. Y la tendencia es a la baja. La tendencia es que cada mujer tenga máximo un hijo. Y eso, la tendencia es a tener el gatico, la tendencia es a tener el perrito. Hoy las parejas acuerdan no tener hijos. Y eso genera una presión no solamente en los sistemas, porque cada vez las personas van a vivir mucho más, sino que tenemos una mano de obra laboral que cada vez va a ser menor. Y ese tema lo hemos tocado en otros escenarios, incluido en la ANDI. ¿Y qué va a pasar en 30 o 40 años con la fuerza laboral? ¿Qué va a pasar si hoy para ciertas profesiones es algo complejo conseguir a un operario, a una persona? ¿Qué va a pasar en 30 o 40 años con esa mano de obra? Seguramente vamos a vivir lo que hoy Europa está viviendo, que está necesitando mano de obra joven. Seguramente en 30 o 40 años nosotros vamos a requerir
ese tipo de mano de obra. Pero ese envejecimiento de la población pues va a generar presiones económicas a nuestro sistema. El cambio tecnológico es indudable, cada vez existe más tecnologías en salud, esas tecnologías llegan a los países y se requiere que haya una mayor inversión por parte de los gobiernos y todo lo que tiene que ver con el aumento en las demandas de los servicios y lo que está relacionado con la pospandemia. Esto es lo que les decía, transición demográfica. Transición demográfica que afecta a todos los sistemas de seguridad social, no solamente a salud, afecta a pensiones, afecta a riesgos laborales por lo que les estaba comentando. Entonces, fíjense ustedes cómo esta pirámide, que ya no es tan expansiva, hoy nosotros estamos finalizando algo que técnicamente se llama el bono demográfico. Ese bono demográfico se piensa que aproximadamente en unos 7 años se acaba aquí en Colombia y lo que vamos a encontrarnos es que a la vuelta de la esquina, en menos de 20 años, vamos a tener una pirámide estacionaria, donde van a ser menores los nacimientos, cada vez vamos a tener personas por estos rangos de edad, pero mire lo que está pasando con los mayores de 55, 60 años. Esto le va a generar una gran presión a los sistemas de salud, porque estas personas van a vivir más y seguramente si no se hace una adecuada prevención, pues vamos a tener mayores enfermos. Frente al tema de la igualación de los planes de beneficio, como ustedes observan en ambas gráficas, este es el crecimiento de la unidad de pago por capitación para el tema del régimen subsidiado, cómo ha aumentado esta unidad de pago por capitación versus en el régimen contributivo, donde más ha aumentado proporcionalmente la UPC ha sido específicamente en el régimen subsidiado. Y ¿cuál sería el futuro del incremento en la demanda de los servicios de salud para la principal fuente de incremento? O sea, frente al gasto de salud, ¿en qué se va a incrementar mayor el gasto de salud? Y si ustedes observan aquí, el mayor incremento va a ser en la demanda de los servicios de salud. En todos los 3 escenarios que ustedes observan aquí, va a ser, ¿por qué se va a incrementar el gasto de salud? Por el aumento en la demanda. Y frente al tema de las contribuciones de la UPC en el régimen contributivo, exactamente lo mismo. Es decir, mayores personas solicitando servicios a nivel del sistema de salud. ¿Cuáles son las proyecciones? Las proyecciones que tenemos en este escenario, de acuerdo a este informe de ANIF, es que vamos a tener un escenario realista de ya no el 8%, sino que se va a tener una inversión para dentro de unos 15 años, tal vez un poco menos, de casi el 10% del Producto Interno Bruto en salud. Y por último, teniendo en cuenta que estas necesidades pues tienen un alto grado de inflexibilidad, recuérdese que las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos, esa es una máxima de economía de la salud, se requiere pensar en mecanismos que generen una eficiencia en el gasto y en las nuevas fuentes de financiación. Entonces, estas son algunas de las propuestas en las cuales se podría mirar a un futuro muy corto, cuáles podrían ser esas fuentes de sostenibilidad del sistema financiero. Y serían en 2 grandes grupos. Uno, la eficiencia en el gasto. Y la eficiencia en el gasto serían los mecanismos de contratación un poco más eficientes. Como veremos en la siguiente diapositiva, muchos de los mecanismos de contratación por evento pues no generan un incentivo adecuado para la prevención. Entonces sí sería oportuno mejorar los mecanismos de contratación. Hay que hacer una eficiencia en el gasto hospitalario y en muchas de las redes apartadas. La prevención de la enfermedad y el autocuidado, yo creería que ese es uno de los ejes centrales en los cuales se debe trabajar. Y en aquellos borradores, porque pues, todavía no tenemos un borrador completamente definido de la reforma de la salud, creo que el enfoque va a ser principalmente en ese, en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, esto sería cómo podemos hacer una eficiencia del gasto y cómo incrementar los ingresos, pues seguramente aumentando todo el tema de las cuotas moderadoras y los copagos y todo lo que tiene que ver con los aportes del PGN. ¿Cómo se utilizan esos mecanismos? Fíjense en ustedes, el pago por evento representa casi el 70% del gasto en el régimen contributivo. El 70% está enfocado en este tipo de contratación. Pero ese tipo de contratación, como les estaba comentando, no genera unos incentivos adecuados.
porque no genera una adecuada gestión del riesgo por parte del prestador y usualmente se paga a tarifas un poco más elevadas. Generalmente se paga a tarifas tipo SOA. ¿Qué hacemos? Si se hacen esos ajustes en el gasto de salud y se disminuye un poco la contratación por evento en escasamente el 1%, fíjense en los ahorros. Los ahorros podrían ser alrededor de unos 120.000 millones de pesos anuales, solamente con esta pequeña disminución en el tipo de contratación por evento. Y lo otro es que si esa contratación se hace con otros mecanismos, como por ejemplo se están implementando desde hace varios años, pago global prospectivo o todo lo que tiene que ver en los pagos por desempeño, pues se podrían obtener unos mejores resultados en la eficiencia económica del sistema. Importante todo lo que tiene que ver con las prácticas de promoción y prevención de la salud. Como les decía, tiene que ser uno de los énfasis más importantes en los cuales se tiene que enfocar nuestro sistema de salud. Todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludable, la prevención de enfermedades no transmisibles, todo lo que tiene que ver con la tamización para las patologías de alto costo y algo muy interesante, la promoción del autocuidado. Y es un tema que se tiene que trabajar en todos los ámbitos. Digamos, en uno de los ámbitos donde más me desempeño, que es el ámbito laboral, creería que las empresas aquí tienen un componente muy importante que aportarle al sistema de seguridad social en salud, y es que desde allí, desde la empresa, se empieza a fomentar el autocuidado de los trabajadores, porque el trabajador permanece 8, 10, hasta 12 horas en una compañía. Muchas de ellas tienen casinos, muchas de ellas tienen unos departamentos de salud ocupacional. Entonces, si se empieza a fomentar el autocuidado, estilos de vida, alimentación sana, ejercicio saludable, pues podemos ver un impacto importante al respecto. ¿Y eso cómo se refleja? Fíjense en este dato. ¿Cuál sería el ahorro? Ojo, ¿cuál sería el ahorro para el sistema si se fomenta el autocuidado, si se fomenta la prevención y el uso inteligente de los servicios? Entonces, aquí este gráfico de sectores sería un ahorro con estos aspectos en incapacidades de 366.000 millones de pesos. Para el tema de riesgo laboral, las incapacidades es uno de los temas más álgidos, tanto para las empresas como para el sector asegurador. Si se fomentan esos aspectos, ese sería un ahorro. Otro ahorro en el tema de las visitas a consulta externa y el otro ahorro en el tema de las visitas a urgencias. Es decir, hay que empoderar, y me gusta utilizar esta palabra, hay que empoderar a los actores del sistema, hay que empoderar al ciudadano, hay que empoderar a la persona para que genere un autocuidado en su servicio de salud y obviamente en todo lo que tiene que ver con su condición de vida. Y ya para ir cerrando, hay que hacer todo lo que tiene que ver con fomentar la adquisición de los planes voluntarios, que también, como les decía, en esos borradores que existen por allí, también se busca incentivar que más personas pues puedan acceder a algunos planes voluntarios de salud, que si eso se logra, pues podría generarle un ahorro al sistema hasta de 213.000 millones de pesos de manera anual. Entonces, 3 conclusiones importantes de esta presentación en aras del tiempo. Primero, es inevitable el gasto en salud. Eso es una realidad que nosotros no podemos tapar, pero se requiere que ese incremento en el gasto de salud genere un ahorro importante por parte de los actores y que genere una sostenibilidad del sistema. Y para poder hacer esa sostenibilidad del sistema, hay que tomar unas medidas eficientes que se pueden implementar aumentando o generando una mitigación más bien en el crecimiento del gasto en salud. Y de todas maneras, a pesar de que cada uno de esos actores, empleadores, trabajadores, sistema en general, genere un ahorro importante, el gobierno nacional también generará unos temas importantes en cuanto a la adición de recursos para garantizar todo lo que tiene que ver con un cierre financiero de nuestro sistema de salud. Yo quiero decirles que el sistema de salud, 30 años después de expedida la Ley 100,
tiene unos logros importantes. Lo vimos al comienzo de esta presentación. Creería que desde la academia, desde los diferentes actores, podamos revisar cuando tengamos una propuesta bien estructurada, se genere el debate respectivo de la reforma a la salud. Creería que uno de los mensajes importantes es construir sobre lo construido. Construir sobre lo construido permite que esas bases que ha generado el sistema de seguridad social en salud pues puedan seguirse solidificando. Hay muchos aspectos por mejorar, claro que sí, pero también hay muchos logros por los cuales se debe destacar este sistema que, como vimos, es uno de los sistemas, digamos, que tiene una gran calificación a nivel mundial. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que quería compartirles a ustedes. En aras del tiempo, no sé si existen preguntas en el chat, por favor, para responderlas o por parte del auditorio. Muchas gracias, profe Alexander. ¿Preguntas, profesor Ricardo? Doctor Alexander, muchísimas gracias por su exposición. Ha mostrado usted unos avances muy significativos y creo que hay que reconocerlos. Pero creo que también hemos descuidado y nos estamos fijando en lo macro de esos resultados. No nos hemos olvidado o no queremos mostrar tal vez los resultados micros. ¿Considera usted que la prevención, no solamente de la población afiliada del régimen contributivo, sino de ese régimen subsidiado, de esa población distante, lejana, con poco acceso a los sistemas de salud, puedan en últimas poder estar contribuyendo en el mediano o largo plazo a aumentar el gasto en el sistema de salud, precisamente por esa falta de prevención? Sí, gracias, profe, por su pregunta. Y ese es uno de los aspectos en los que tanto debe mejorar nuestro sistema de salud. Tenemos una población muy dispersa, en lugares apartados, donde lastimosamente, si aquí en las grandes ciudades los sistemas de promoción y prevención de la salud no son tan fuertes como quisiéramos, imagine usted pensar en una población del Chocó, por ejemplo, del Putumayo, del Amazonas, donde el acceso al sistema de salud pues no es tan eficiente como quisiéramos. Creería que ese es uno de los retos interesantes que se debe mejorar. Es decir, cómo poder articular esa población dispersa de zonas lejanas para que a su vez hagan un autocuidado y a partir de las entidades respectivas se haga una gestión del mismo. Creería que ya hay que trabajar y estoy de acuerdo con usted. Hay unos datos macros muy interesantes, muy buenos. Faltaría muchos más por presentar y por aras del tiempo, pues no los traemos aquí, pero sí hay que enfocarse en esa población distante, en esa población apartada, que si no se trabaja a tiempo, pues la carga y la presión financiera del sistema se va a incrementar. Allí hay que enfocarse y ese debe ser uno de los aspectos importantes de la reforma al sistema de salud. Cómo llegar a esas poblaciones apartadas, a Riohacha, por ejemplo, cómo llegar allá. Entonces sí estoy de acuerdo con usted, sí hay que trabajar en eso, profe. Gracias, doctor. Muchas gracias, profesor Ricardo. ¿Esta pregunta? ¿No? Aquí el profesor Oscar Marino nos le pregunta al profesor Alexander, ¿cuál es el reto en temas de financiamiento para lograr la sostenibilidad del sistema general de seguridad social? En una de las diapositivas se presentó una propuesta por parte de la ANIF de cómo se podría hacer una mejor sostenibilidad del sistema. Y dentro de esos aspectos se hablaba de tener una mejor contratación. Segundo, todo lo que tiene que ver con la disminución del gasto en salud. ¿Y cómo se hace la disminución en el gasto en salud? Pues trabajar mucho más en las medidas de promoción y prevención. Precisamente en lo que estamos enfocados en la respuesta anterior a la pregunta es mejorar contratación y todo lo que tiene que ver con las formas de promoción y prevención. Mire, es supremamente importante que los estados, que los gobiernos, que las entidades territoriales empoderen a sus equipos de salud para hacer actividades de promoción y prevención. Ahí vimos las cifras. Vimos cómo a través de esas actividades disminuyen las incapacidades, cómo a través de esas actividades pues van a disminuir las consultas
externas, y eso hace que baje un poco la presión del sistema. Yo creería que la clave aquí es volver a todo ese tema de la salud pública, pero una salud pública bien estructurada con los determinantes de la salud y hacer unas muy buenas actividades de promoción y prevención. Listo, profesor Alexander, muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso al profesor Alexander. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestros ponentes el día de hoy, vamos a darle la bienvenida al profesor John Freddy Mesa. Él es fonoaudiólogo, magíster en gerencia de servicios de salud, especialista en auditoría. Él es verificador de condiciones de habilitación, docente de la especialización de auditoría y de la maestría de administración de nuestra Universidad del Valle. El nombre de la conferencia del profe John Freddy es Administración de Calidad para Organizaciones Altamente Confiables. Démosle la bienvenida al profesor John Freddy. Muchas gracias. Hola, hola. Muy buenas noches para todos. Nuevamente, agradecerle a la Escuela de Salud Pública, al profesor Alexander por esta invitación. A los ponentes, muy grato compartir con ustedes estos escenarios de aprendizaje de diferentes puntos de vista que nos permiten formarnos cada día más en nuestro sector salud y aportarle más a las organizaciones en las cuales trabajamos. Aportar también al sector académico para todos los participantes que nos acompañan presencial y virtualmente. El día de hoy quiero traerles un tema bastante importante y es todo lo relacionado con organizaciones altamente confiables. ¿Listo? Quiero empezar con este concepto de calidad. La calidad, ¿qué pasó? Okay. La calidad nunca es un accidente, es siempre el resultado de un esfuerzo inteligente. Quiero aperturar con ese mensaje para dirigirme a todo el sector de administración en salud. ¿Cuáles son los retos de ese administrador en salud? ¿A qué debemos apuntarle en las organizaciones prestadoras de servicios de salud? ¿Qué esperan los usuarios? ¿Qué espera la comunidad de nosotros, de nuestra gestión como tal? Y quiero aperturar también con un video que les queremos mostrar en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos reproducir. Creo que hay que... No sé si lo abrió en otra ventana. Listo, ese era el video. Muchas gracias. Los que han sido estudiantes míos, yo creo que ya lo han visto, se los he mostrado. Dirán, el profe no tiene más videos, pero es muy importante para mí presentarlo en todos los escenarios que tengamos que hablar o referirnos a que somos gestores del cambio, ya sea desde el enfoque de la auditoría o sea desde administradores de servicios de salud. Es muy importante y el video es muy diciente cómo nosotros asumimos la responsabilidad de llevar a una institución hacia unos objetivos previamente planificados. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar para lograr ese cambio? ¿Listo? Para arrastrar esa institución a ese digamos, a ese monstruo que es una institución que a veces presenta esa resistencia al cambio, a esa resistencia a hacer cosas nuevas, a esa resistencia a implementar nuevos sistemas. Cambio. Uno de los dos. Hablemos un poco de la definición de sistemas de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión? Dame la siguiente, por favor. Listo. Encontramos 4 componentes para definir un sistema de gestión. El primero de ellos es ¿qué es un sistema? Todos sabemos que un sistema es la sumatoria de varias partes, ¿sí? Todos interactúan de forma individual, pero que cuando se unen un sistema con otro, forma un sistema más robusto y esto nos lleva a la consecución de unos objetivos previamente definidos. En la segunda parte encontramos qué es la gestión. La gestión es ese enfoque que nos permite definir protocolos, procedimientos, políticas, lo que nos va a mostrar el norte de lo que buscamos hacer en una organización. El tercero de los componentes, y no menos importante, es el proceso.
cómo describimos el proceso, ese paso a paso que nos permite transformar unas entradas en unas salidas o en unos resultados esperados. Y por último, los resultados, que es lo que previamente hemos planificado en todo nuestro sistema de gestión. Entonces, teniendo claro esto, sabemos que son las herramientas que facilitan la consecución de objetivos. El día de hoy quiero dejarles también dos conceptos muy importantes que impactan a las organizaciones y a los sistemas. El primero de ellos es la homeostasis. Veamos cuál es esa definición de homeostasis. Dame la siguiente. Es esa interacción entre el sistema y el medio ambiente. ¿Cuál es la capacidad de cambio que tiene nuestra organización? ¿Cuál es la capacidad de cambio que tienen nuestros procesos? Y el segundo de ellos es la eutropía. Veamos esa definición, es el desgaste del sistema por su funcionamiento en el tiempo. Este último concepto de entropía es muy importante porque a veces pensamos en las organizaciones que los procesos o los sistemas cuando funcionan bien hay que dejarlos así. ¿Listo? Y escuchamos frases típicas como si funciona así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Siempre lo hemos hecho de esa manera, ¿por qué lo tenemos que ajustar nuevamente? Y son cosas que tienden a generar desgaste en las organizaciones. Los procesos se desgastan. La gente se desgasta de hacer siempre lo mismo. Entonces, para redondear o unificar estos dos conceptos, debemos llevar la idea a nuestros procesos y organizaciones, es que todos son susceptibles de mejora. Siempre hay algo que nos puede generar un plus, ¿sí? Así las cosas funcionen, son objeto de mejoramiento. Veamos la siguiente. Siguiente, Deming. Deming tiene una teoría muy importante que es el sistema de conocimiento profundo. ¿Qué pasa en las organizaciones? Este es un ejercicio muy importante que se debería de hacer en los diferentes procesos y es para mostrarles cómo entre más complejos sean los procesos, las posibilidades de cometer errores se aumentan. ¿Listo? El ejercicio consiste en darle a un trabajador, vendarle los ojos y pasarle un recipiente con diferentes canicas de color rojo y color negro. Se le da una instrucción al trabajador o a la persona con la cual se está haciendo el ejercicio y se le pide que saque las balotas negras. Evidentemente, las posibilidades de que se cometan errores son muy altas. Y esto es solamente para entender que el trabajador está condenado a cometer errores cuando los sistemas o los procesos no son claros o son muy densos o no son entendidos por el mismo operario del proceso. En este ejemplo, los empleados están condenados a fallar al extraer una cuenta roja debido al diseño del proceso. Es muy complejo. El proceso sería claro o sería más sencillo si todas las cuentas fueran negras. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo que daba Deming de cómo explicar los sistemas profundos de conocimiento y cómo se debe invitar a las organizaciones a hacer procesos más sencillos, más simples. Regálame la siguiente. El concepto de organizaciones altamente confiables viene de este libro, Manual de Washington de calidad de la atención y seguridad del paciente, y se refiere a aquellas instituciones que han tenido éxito en evitar catástrofes, ¿listo? O ocurrencia de sucesos en entornos donde los accidentes normales son esperables, debido al riesgo y a la complejidad constante. En el sector salud sabemos que son sistemas complejos, que no hay una homogeneidad en todos los procesos y que se pueden presentar fallas en cualquier momento. A partir de ese concepto de entender que son esperables, podemos convertir organizaciones altamente confiables. Cuando nos anticipamos al riesgo, cuando sabemos qué nos podría pasar, cuál sería ese peor escenario al que nos podemos encontrar y cómo vamos a reaccionar a ese nuevo escenario. Siguiente. Las organizaciones altamente confiables deben desarrollar unos principios. He tratado de sintetizarlos en esta diapositiva de la siguiente manera. Una organización altamente confiable debe mantener una cultura de seguridad. ¿Listo? Fomentar una cultura de seguridad en todos los niveles jerárquicos de la organización. Realizar una vigilancia constante de sus operaciones y no esperar a que los sucesos se materialicen. ¿Listo? Para actuar.
Hay que ser previsivos, hay que ir más allá, hay que gestionar el riesgo, desarrollar una conciencia colectiva. Todos los niveles de la organización son conscientes de que estamos trabajando por una organización altamente confiable y que debemos permearnos de seguridad. Compromiso por la excelencia. Digamos que el compromiso por la excelencia viene desde la alta gerencia, cuando se compromete de pronto a postularse a un sistema de acreditación, cuando se compromete a cumplir con un gol estándar esperado, y a partir de allí se empieza a bajar a los diferentes niveles de la organización. Y quise marcar en rojo ese concepto de resiliencia. Un administrador resiliente, una organización resiliente, un liderazgo resiliente. ¿Listo? En la próxima diapositiva veremos un poco más de a qué se refiere ese concepto. El entorno de cero defectos. ¿Sí? Todo el mundo quisiera que en las organizaciones no se presentaran eventos adversos, que los procesos siempre fueran como los esperamos, que no se presentaran fallas, pero eso se busca a través de cultura y aprendizaje organizacional. Y por último, y no menos importante, potentes procesos de mejoramiento. Mejoramiento continuo que de verdad impacte los procesos, que la gente aprenda de sus errores y no se vuelvan a presentar. ¿Qué pasa en las organizaciones? Hacemos mejoramiento solamente en el momento en que se presenta la falla, pero a veces no aprendemos del error y más adelante se nos vuelve a materializar. Las organizaciones altamente confiables mantienen un alto grado de seguridad, ¿sí? A pesar de que son arriesgadas las condiciones de su funcionamiento. Entre más compleja sea una organización, las posibilidades de que se materialicen los errores son más altas, son directamente proporcionales. ¿Listo? Dame la siguiente. Se plantea un modelo de atención segura y confiable para este tipo de organizaciones. El primero de ellos, vuelvo y lo resalto, un liderazgo resiliente, y a eso es lo que debemos apuntarle. Ese es uno de los principales retos del administrador en salud. ¿Cómo estamos preparados para reaccionar a esos nuevos cambios? ¿Listo? Somos previsivos, estamos gestionando el riesgo, estamos visualizando ese peor escenario que se nos pueda presentar, no solamente en un proceso administrativo, sino en un proceso asistencial. Conozco todos los procesos de mi organización como administrador de servicios de salud. Comunicación efectiva. ¿Mis equipos de trabajo de verdad se comunican? ¿Es efectiva esa comunicación? ¿Hay un feedback entre esos miembros de ese equipo, ya sea asistencial, el equipo de facturación, el equipo asistencial, el equipo de enfermeros, en una unidad de cuidados intensivos? Fundamental la comunicación efectiva, y ustedes son conocedores que hace parte de un paquete instruccional de seguridad del paciente. Aprendizaje y mejora organizacional. Todas las organizaciones hablan de aprendizaje organizacional. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿de verdad estamos haciendo aprendizaje organizacional? ¿Estamos cerrando de verdad ciclos? ¿La gente está aprendiendo? ¿Le estoy haciendo seguimiento a ese aprendizaje? ¿Se están estandarizando procesos? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que vigilar. Seguridad psicológica, muy importante. La seguridad psicológica se le debe transmitir a todos los colaboradores y no solo a los colaboradores. El paciente y su familia deben tener la tranquilidad y la seguridad de expresar todas sus necesidades. ¿Cómo se siente? ¿Se siente satisfecho en la atención? ¿Cómo podemos mejorar? Ustedes pueden ver ahora cómo hay diferentes canales de comunicación, la web, la llamada, atención personalizada, bueno, diferentes mecanismos de comunicación para garantizar esa seguridad psicológica. Que la gente tenga la tranquilidad de reportar una falla, de reportar un evento adverso, sin tener ese temor a la punitividad. Y el último de ellos, la confiabilidad. Dame la siguiente. La confiabilidad se genera en la organización. ¿Listo? Una alta gerencia, una administración debe generar confiabilidad en sus trabajadores. Respeto por las políticas, por los procedimientos. Igualmente, cuando se vulneran esas políticas o procedimientos, se deben tomar acciones frente a eso. Pero en esta diapositiva falta algo más. Veamos qué es lo que falta allí. Todo esto interactúa alrededor de la seguridad del paciente. El paciente y su familia siempre van a estar en el centro de ese modelo de una atención segura y confiable. ¿Listo? Partiendo de lo anterior, el administrador en salud
tiene 4 grandes responsabilidades. He tratado de sintetizarlas de esta manera y más adelante vemos cómo esas 4 responsabilidades del administrador en salud se van a articular también con lo que ya muchos conocen como la cuádruple meta. El primero de ellos es garantizar un sistema de aprendizaje. Tengo la capacidad como organización de hacer autorreflexión, de evaluar mis procesos organizacionales y saber si la gente de verdad está aprendiendo. ¿Se está aprendiendo del error? ¿Estamos aprendiendo cada vez a ser mejores? Eso es algo que tenemos que preguntarnos como administradores. Fomentar la confianza, lo que les decía hace rato. Generar un entorno de respeto. Políticas, reglamentos claros en la organización que al momento de que sean vulnerados se deben tomar acciones también. ¿Listo? No podemos permitir que se vulneren las políticas institucionales o los lineamientos institucionales. Seguridad psicológica, vuelve a cobrar importancia la libre expresión. ¿Listo? La libre expresión solamente, no solamente de los miembros de la organización, sino de sus pacientes y sus familias. ¿Sí? Los canales que facilitamos. Que sea una gerencia con puertas abiertas, una administración que permita la libre expresión de todos los colaboradores, de sus pacientes y de sus familias. Y garantizar, por último, una alineación con los valores. Aplicar los valores en todos los niveles de la organización. Esto es responsabilidad de la dirección, de la alta gerencia o como se llame en la organización. Bajar esa información. ¿Cuáles son los valores institucionales? ¿Cuál es esa meta institucional? ¿Cuál es ese norte? Que ya a veces no se llama ni misión ni visión, lo denominan de otras maneras. ¿Listo? Eso ya está empezando como a perder ese sentido. Dame la siguiente, por favor. Y esas 4 responsabilidades, como se los mencionaba ahorita, que debe desarrollar el administrador en salud, le apuntan a fortalecer esto, la cuádruple meta. Hasta hace poco hablábamos de la triple meta que llegaba hasta resultados clínicos, costo-efectividad de la atención y satisfacción del paciente o experiencia del paciente, y aparece ahora la satisfacción o experiencia del profesional. ¿Listo? Cómo el profesional cobra importancia en las organizaciones. Cómo empezamos a ver el manejo de la segunda víctima, de la tercera víctima. ¿Listo? Cómo desde mi gestión como administrador de servicios de salud puedo impactar estos 4 ejes de la cuádruple meta en salud. Siguiente. 2 conceptos que quiero transmitirles. Cultura y aprendizaje. La sinergia entre estos 2 conceptos es muy importante para los líderes de salud. ¿Qué es la cultura? Son todos los valores, las actitudes, las competencias y comportamientos de un equipo de trabajo. ¿Listo? Y el aprendizaje organizacional o aprendizaje son las capacidades de autorreflexión e identificación de esas fortalezas o esas debilidades. ¿Tengo yo la capacidad de identificar dónde debo hacer aprendizaje organizacional? ¿En qué temáticas debo hacer aprendizaje? ¿Cuáles son las fortalezas de mis equipos de trabajo, de mis procesos? Entonces los líderes de salud deberán hacer una reflexión continua sobre la práctica, sobre la operación como tal y evaluar su propio desempeño. ¿Listo? Es ahí donde tenemos que ser duros con nuestros procesos, con nuestra organización y no ocultar el error, no ocultar la falla, ser totalmente transparentes, que es uno de los grandes principios. La siguiente. Quise colocar un breve ejemplo. Actividades de cultura y aprendizaje que deberían de hacer las organizaciones. Parecen 2 actividades muy sencillas, pero las instituciones no se toman el tiempo a veces para hacerlos. Los briefing y los debriefing, ¿sí? Breves sesiones informativas antes de comenzar una actividad, ¿sí? Algunos procesos asistenciales por norma lo requieren, pero algunos deberían de implementarse. Y los debriefing, breves reuniones para analizar posterior a que se ejecute una actividad. Todo el insumo que puede salir de estas pequeñas reuniones son las que me permiten generar cultura y aprendizaje en los equipos de trabajo. Miren esta diapositiva. El Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030. ¿Qué nos está resaltando? Sistemas de alta confiabilidad. Sistemas de alta fiabilidad, perdón. ¿Listo? Entonces miren que esto es un trabajo que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud con 7 objetivos estratégicos y ha planteado 5 estrategias concretas para cada uno de ellos.
El objetivo de hoy es ver solamente este objetivo estratégico número 2 de sistemas de alta confiabilidad y plantea 5 estrategias. La primera de ellas es la transparencia, la sinceridad y una cultura de no culpabilización. Miren lo que hablábamos hace un momento, no punitividad, la tranquilidad psicológica de los colaboradores para expresarse, para identificar la falla, para reportar el evento. Siguiente. La segunda de ellas es buena gobernanza para un sistema sanitario. ¿Listo? Esa buena gobernanza hace referencia desde la creación de normas, de leyes, de procedimientos o el manejo institucional. Cómo estamos ejerciendo liderazgo al interior de nuestras organizaciones. Y a esta se complementa la siguiente, que es una capacidad de liderazgo clínico y gestor. ¿Cómo estamos abordando el riesgo clínico? ¿Sí? ¿Qué actividades vamos a encaminar en toda esta vigencia para lograrlo? Siguiente, factores humanos, ergonomía para la resiliencia. ¿Listo? Ven que tocamos nuevamente ese concepto, el liderazgo resiliente. ¿Qué tan fácil se adaptan las organizaciones a los cambios? Y por último, y no menos importante, seguridad del paciente, que siempre nos va a acompañar en todas las estrategias. A ver, siguiente. Ampliando un poco más el concepto de liderazgo resiliente y qué es una administración resiliente, sería prácticamente esto: la capacidad de un administrador para hacer una solución rápida frente a los errores. ¿Listo? A pesar de que se coloca una palabra ahí como fuerte, que es improvisar, esa improvisación debe permitir que el sistema siga funcionando. Si se me presenta la falla o el error, debo reaccionar, pero el sistema debe seguir funcionando. La operación debe seguir, ¿de acuerdo? Esa es mi capacidad de resiliencia, mi capacidad de adaptarme al cambio. La organización altamente confiable debe mantener una vigilancia constante en medio de la crisis. Ejemplo, lo que nos pasó en pandemia. La pandemia fue una gran crisis para todas las organizaciones en el mundo, grandes, pequeñas, públicas o privadas. Los limitantes eran muchísimos, pero la vigilancia debía seguir. ¿Listo? Los controles se debían intensificar. Liderazgo con compromiso, creación de una estructura de calidad resiliente. Esa estructura de calidad resiliente se refiere a que todos deben manejar el mismo concepto. Todos deben estar listos para reaccionar, para solucionar problemas de la mejor manera. El papel de la administración es hacer que la seguridad y la calidad tengan una gran prioridad en la organización. Cultura, aprendizaje. Todo el mundo habla de seguridad del paciente, desde la persona que está en portería, de la persona que está encargada de servicios generales, hasta la alta gerencia. Siguiente. Los sistemas de salud deben ser comprendidos o concebidos como sistemas complejos. Es fundamental la educación de los líderes de salud, de los administradores de servicios de salud o los gerentes deben tener conocimiento en calidad y experiencia en seguridad del paciente. Eso lo afirma el Manual Washington. Quise dejarlo allí como una referencia para que lo tengan presente. Y todo eso dando respuesta a entender que los sistemas de salud son complejos. Es muy difícil estandarizarlos. ¿Listo? Vamos a encontrar las posibilidades de cometer error, siempre van a estar ahí latentes. Por eso debemos tratar de hacerlo simple. ¿Listo? Vendamos la idea a nuestros líderes de proceso. Entre más simples sean los procesos, los procedimientos, las actividades, las posibilidades de cometer errores se van a disminuir. Y por último, los que les interesa un poco más este tema, hay un libro y hay un podcast de la estrategia emergente y la muerte del plan estratégico. Te cambia totalmente el paradigma de cómo la planeación estratégica ya deja de tener toda esa relevancia que nos han vendido durante décadas y décadas y décadas. Y es aquí donde aparece el concepto de la estrategia emergente y aparece un nuevo concepto que quiero que se lleven el día de hoy. Busquen qué significa hard choices, decisiones fuertes. El error te lleva a tomar decisiones fuertes en la organización y esas decisiones pueden cambiar el norte de una organización. ¿Listo? Ahí les dejo como el referente a Alejandro Salazar, el escritor de este libro. Entonces, hacia eso
Teniendo en cuenta que nos enfrentamos hacia riesgos que no son homogéneos, tanto a nivel asistencial como administrativos, nuestra gestión como administradores debe ser emergente, estar preparados para tomar esas decisiones fuertes en momentos de crisis. ¿Listo? Siguiente. Y por último, esta reflexión, el reto del administrador o de la administración en salud está dirigida a organizaciones hacia un modelo resiliente en la operación, preparado para responder hacia la heterogeneidad de riesgos existentes y hacia una cultura de seguridad psicológica y la pasión por servir. ¿Listo? Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas por parte del auditorio o en la web. ¿Alguna pregunta tenemos? ¿Vos? ¿No? Sí. Profe, teniendo en cuenta su exposición, me llama la pregunta es, ¿las organizaciones están llamadas a ser más humanas con los colaboradores? Totalmente. Porque se habla de humanización a nivel de servicio, ¿sí? Pero cuando hay algo o pasa un evento adverso con un paciente, entonces hay muchas instituciones que dejan al colaborador como, no, pues usted le embarró, usted haga, por así Exacto. decirlo, ¿sí? Como Exacto. lo que pasó con la sobredosis de la niña, de la bebé que le dieron una sobredosis de medicamentos y culparon, o sea, todo el tiempo mostraron que había sido pues, la enfermera, o sea, y nunca se escuchó pues ninguna, pues no es culparla, pero sí un apoyo pues como tal de la entidad. Exacto. Exacto. Muy importante la pregunta. ¿Sí me está escuchando ahí? Muy importante la pregunta. Y va hacia que el concepto de humanización con esta cuádruple meta se extiende no solamente al paciente. Cuando hablamos de eventos adversos y los que estamos en el sector salud hemos escuchado el manejo de segundas víctimas, de terceras víctimas. ¿Listo? La ocurrencia o la muerte de un paciente, si no le damos un manejo adecuado, ¿sí? Si no hay una cultura de manejo de cómo abordar a estos profesionales que se vieron involucrados en la ocurrencia de un evento adverso, se nos puede materializar en otro riesgo que es de pronto un suicidio de un colaborador, ¿sí? El daño psicológico que se produce durante la ocurrencia de un evento adverso, sea culpable el profesional o no lo sea, si no recibe un apoyo adecuado, digamos, un respaldo legal, un respaldo por psicología. Todo esto es muy importante saberlo abordar y las organizaciones deben tener, digamos, políticas, procedimientos, protocolos para abordar este tipo de situaciones. Hasta el momento, digamos que solamente lo que tú decías se habla de humanización y todo el mundo piensa humanización es en la prestación del servicio, pero cuando lo vemos desde estándares superiores como acreditación nacional o Joint Commission International, vemos cómo cobra la importancia del abordaje de esa tercera víctima que puede ser el colaborador. ¿Listo? Doctor John, muchas gracias por su ¿Cómo vamos? exposición. El doctor Alexander, previo a su exposición, mencionábamos la prevención como un factor importante. Usted lo vuelve a tocar, y lo vuelve a tocar ya no desde el ámbito macro del análisis del sector salud, sino al interior de las organizaciones de salud. Si revisamos las razones por las cuales las instituciones han cerrado, han quebrado, se han ido al traste y detrás de ellos han llevado un poco de pacientes y dinero, ¿cuál es el problema interno desde su punto de vista para que esto ocurra? Usted que es auditor. Yo tengo una teoría y es la falta de preparación de los líderes de esas organizaciones. La falta de preparación frente a la toma de decisiones. Por algo muy importante. Así como se le toman los signos vitales a un paciente, las organizaciones también tienen sus signos. Y el no estar pendiente de esos signos, de esos indicadores que nos pueden alertar, prevenir los riesgos, puede ser una de las causas. ¿Esto qué opina? Sí, sí, mira que cuando estaba terminando la presentación del profesor Alexander, vi que esto también estaba relacionado. Él lo abordó a nivel macro, costo-efectividad, impacto económico que se genera en las organizaciones, pero tú le hiciste esa pregunta, nos estamos olvidando de ese detalle
de los datos mínimos. ¿Qué está pasando al interior de las organizaciones? ¿Por qué las organizaciones no se preocupan por autogestionarse, por autoevaluarse? ¿Por qué siempre tienen que esperar a que llegue el ente territorial a buscarles la falla? Y es algo, o llega aquí el concepto del autocontrol. Por eso el énfasis que hacemos es en los líderes de administración en salud, los gerentes, deben desarrollar estas competencias. Gestión del riesgo, pensando en cultura, pensando en seguridad del paciente, porque es aquí donde todo se vuelve pensando, vamos a generar solamente costo-efectividad, vamos a preocuparnos solamente de ser eficientes en nuestras organizaciones y no nos vamos a preocupar por otros aspectos como lo que mencionaba acá la compañera, humanización, seguridad del paciente, cómo abordamos a nuestros colaboradores. Una vez veía un concepto sobre satisfacción. Yo tengo que garantizar que mis trabajadores sean, digamos, felices para que transmitan esa felicidad. Debo garantizar de que mis trabajadores estén satisfechos para que transmitan esa satisfacción. Y eso a lo último decía, el cliente no, hay un concepto que dice, el cliente siempre tiene la razón. Esto tumba totalmente ese paradigma. Debo preocuparme primero por mis trabajadores, que ellos son los que se van a encargar de vender la imagen corporativa. Entonces, dando respuesta más concreta a tu pregunta, Doc, las organizaciones deben aprender a autoevaluarse. ¿Listo? Ahí yo manejaba un concepto que se llama autorreflexión. ¿Cómo hago autorreflexión en todos los niveles o jerarquías de mi organización? Que la gente sepa autocontrolarse, que no necesite ese enfoque de auditoría punitiva para identificar una falla. Y eso es lo que los lleva a la perdición. O el otro aspecto que se me viene a la cabeza en este momento es la punitividad, que es donde vamos a ocultar las fallas, ¿sí? O sea, no las mostramos y se nos vuelven paisaje, ¿sí? Aprendemos a vivir con la falla y eso es uno de los principales errores que cometen las organizaciones. ¿Listo? Doctor, finalmente, usted ha hecho especial énfasis en una profesión en toda su exposición y es administrador en salud o administrador en servicios de salud. Tengo otra hipótesis y es estas organizaciones que no han tenido éxito en el sector salud, ¿quiénes las han dirigido? No son administradores en salud. ¿Son economistas? ¿Son ingenieros? ¿Son médicos? ¿Es personal preparado para la parte asistencial, que conoce la parte asistencial, pero que tal vez su experticia no está en el tema administrativo? ¿Puede ser esa? Esa es una hipótesis. Porque es que en el RETUS ni siquiera está considerado el profesional de administración en salud. Está considerado el técnico y el tecnólogo. Pero como profesional no asistencial no está considerado el profesional de administración en salud. Entonces creo que se está desperdiciando a un talento, a unos profesionales que se están preparando precisamente para la gestión de las organizaciones, pero no está siendo considerado ni siquiera en el mismo sistema. Sí, sí, válido, válido, muy válido. Listo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta ahí? No. ¿No? Listo, mi profe, muchas gracias. Démosle un aplauso al profesor Don Freddy, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, nuestro profe Powell Ricardo Fernández. Él viene con el título de la conferencia Tecnovigilancia en instituciones de salud, un reto en el sistema. Profesor Powell, como les mencionaba, es profesor de acá de la maestría. Es enfermero profesional, especialista en auditoría, tiene maestría en administración de salud y tiene maestría en epidemiología. Démosle la bienvenida al profesor Powell Ricardo Fernández. De este ¿cuál? Muy buenas noches a todos. Gracias por la bienvenida. Haciendo tiempo mientras coloco la presentación, le doy le doy la razón al compañero. Fui a actualizar mis retos, haciendo todos los posgrados y solamente me
me convalidaron el de epidemiología porque está asociada con ciencias clínicas. El máster en administración en salud quedó a un lado porque no está registrado como una maestría validada para ciencias clínicas. Bueno, arranquemos. Mi nombre es Pablo Ricardo. Yo hago parte más o menos hace 8 años de un operador logístico que se llama Audifarma S.A. Voy a dar una visión de lo que es tecnovigilancia en las instituciones de salud como reto en salud pública. Dada mi experticia, mi experiencia, porque esos 8 años más o menos hace 5, soy asesor del programa de tecnovigilancia nacional del operador logístico y tengo mucho contacto con las instituciones a las cuales les prestamos el servicio y tengo mucho contacto también con los entes reguladores, pues, porque hacer la correspondiente validación de los casos que se pueden hacer o se pueden presentar. No. Bueno. Bueno, no funcionó el siguiente, por favor. Entonces, para poder saber qué es tecnovigilancia y reactivo vigilancia, tenemos que saber que tanto tecno como reactivo son sistemas de vigilancia postmercado. O sea, así como los medicamentos tienen un proceso para su investigación, su producción y su mercadeo, los dispositivos de uso clínico y los reactivos de uso en laboratorios también tienen el mismo proceso. Hay un proceso de investigación donde hay un premercado, o sea, sale el dispositivo a investigar, se prueban animales o se hacen simulaciones, se le da el visto bueno por el ente regulador para ser utilizado en humanos, se hace un premercadeo y después de que comienza su distribución hay una vigilancia postmercado. Y en esta vigilancia por mercado se identifica, se recolecta, se evalúa, se gestiona y se divulga todo aquello que se sale del funcionamiento normal de ese dispositivo o de ese reactivo de diagnóstico in vitro. Entonces, a ese proceso de la recolección y el análisis de aquello que se sale del funcionamiento normal del dispositivo del reactivo se le conoce como tecnovigilancia o reactivo vigilancia. ¿Por qué tenemos necesidad de hacer esto? Porque de los dispositivos médicos, y vamos a resaltar los dispositivos médicos, a pesar de que son sometidos a diferentes controles durante su desarrollo, no se puede garantizar de que cumplan un 100% su funcionamiento al pie de la letra. Siempre va a haber alguna cosa que durante su uso, a pesar de los controles, no garantice una seguridad total, que puede ser por producción, por humano, por almacenamiento, por una cantidad de cosas que vamos a ver más adelante, y por ese motivo, para poder generar una seguridad de que va a haber un uso seguro de ese dispositivo, y vamos a resaltar en los dispositivos, hay que hacer un control postmercado. Vale. Pero en sí, ¿qué es tecnovigilancia? Se realiza la identificación, la evaluación del seguimiento permanente a cualquier situación relacionada con dispositivos médicos que puedan causar un daño a un paciente. ¿Sí? Y ahí está la palabra, que puedan llevar al causar ese daño. Y estas situaciones son consideradas problemas de seguridad. ¿Sí? Y esos eventos que puedan causar esas desviaciones se pueden identificar como eventos, ¿sí? O incidentes que pueden ser adversos y pueden ser algunos hasta potencialmente mortales. Por eso es que es tan importante hacer ese control postmercado, porque se han visto casos en los cuales los dispositivos se ven directamente implicados en el fallecimiento de un paciente. Y lo que nosotros hacemos es una barrera de identificación de que algún dispositivo puede estar fallando al punto de llegar a causar la muerte, y la identificación de esto puede llevar a generar una barrera que son las alertas sanitarias, ¿sí? A nivel nacional o a nivel internacional. Dicen, mire, hubo tantos casos de desviaciones con tal dispositivo, por eso la recomendación es métalos a cuarentena y recuadros. Siguiente.
El concepto de dispositivo en nuestra normatividad, el dispositivo para uso humano es cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico o artículo similar que sea utilizado solo o en combinación con otro tipo de tratamientos para el tratamiento, la paliación, la recuperación de cualquier paciente. Un dispositivo puede ser prácticamente cualquier cosa. Para el diagnóstico, prevención, tratamiento, alivio de enfermedad, compensación, lesión o de una deficiencia, para investigar, sustituir, modificar el soporte de una estructura anatómica, un proceso fisiológico, para ayudar durante el embarazo, el nacimiento o después del cuidado de recién nacidos, o productos de desinfección o esterilización o dispositivos médicos de cuidado propio. Los dispositivos médicos para uso humano no deben estar implícitos farmacológicamente. Y esto hay que hacer mucho la claridad porque a mí me han pasado mucho. Mire, es que, por ejemplo, la última fue, tengo un implante subdérmico que presentó una falla. Le digo, por el simple hecho de tener la hormona, no califica como dispositivo porque tiene implícito un medicamento. Y eso ya se desvía a hacer farmacovigilancia. ¿Sí? Cuando tiene algún medicamento metido, por ejemplo, pasa también mucho con los pens de insulina. Es que mire, es que falló el dispositivo, pues tiene insulina. Lastimosamente hay que pasarlo por farmacovigilancia. Entonces, ahí sí hay una desviación muy clara del proceso de saber qué es un dispositivo y qué puede ser tácitamente un medicamento o tratarse como un medicamento. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos para poder el funcionamiento de este tipo de dispositivos, algunos tipos de insumos, algunos que son mucho más invasivos como los implantes o equipos biomédicos, porque también hay software que tienen que ver con el funcionamiento. Por ejemplo, los programas que se tienen los tomógrafos para poder funcionar. Si llega a fallar un programa, o el programa, no el aparato, sino un programa, eso es un reporte de tecnovigilancia. Dame la siguiente. ¿Cómo nosotros sabemos en nuestra normatividad qué es un dispositivo médico o qué es un reactivo de diagnóstico in vitro o qué es un equipo biomédico? El registro sanitario nos lo dice. Cuando tenemos dentro del número de registro sanitario un DM, dispositivo médico, un equipo biomédico o un reactivo de diagnóstico, también tiene su RM, pues ahí tenemos algunos ejemplos de dispositivos, algunos ejemplos de equipos biomédicos y hemos tenido reportes a través del programa de esos equipos. Y lo importante es poder identificar el nivel de riesgo que trae cada dispositivo también. Cada dispositivo trae un nivel de riesgo que se clasifica tipo A, tipo A, A2, tipo B, tipo D, O2, dependiendo de lo invasivo que sea el dispositivo en el paciente. Entre mayor invasividad, mayor probabilidad de riesgo y mayor cantidad de clasificación. Por ejemplo, el riesgo 3 es un riesgo muy alto y esas son las válvulas cardíacas, los desfibriladores implantables, hay algunos equipos que son altamente invasivos. Entonces, esa clasificación nos permite de entrada saber ese dispositivo, cómo lo podemos clasificar y también nos puede ayudar a designarle en el momento del análisis si es un incidente o un evento, si es serio o si es no serio, dependiendo de la clasificación que tiene. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de hacer tecnovigilancia? Obtener información para la evaluación de riesgos asociados a los dispositivos médicos, acciones necesarias para la reducción o eliminación de riesgo generado por estos eventos y contribuir al mejoramiento de los sistemas de información en salud en el país. ¿Sí? En cualquier país donde se haga tecnovigilancia. Nosotros dependemos mucho de la FDA y de la EMA. Casi todos los reportes que tenemos de alertas sanitarias dependen de otros países. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestro sistema de tecnovigilancia todavía está en pañales. Sigamos. ¿Cuál es el reto? Pues el mismo sistema es limitante. Me puse a buscar información para saber cuál es la línea de base de reportes de eventos o incidentes adversos a nivel nacional en datos abiertos. No la encontré. Encontré algunas charlas que mencionan de manera muy focalizada en los municipios cuánto algunas secretarías llevan de reportes, pero la nacional no la encontré. No hay capacitaciones claras de qué hace realmente por el personal no encargado del programa. El INVIMA, que es el ente regulador, da mucha capacitación a las personas encargadas de los programas de tecnovigilancia. Pero cuando nosotros vamos al personal de a pie, llámese médico, llámese auxiliar, llámese cirujano, ellos no saben realmente llenar un reporte de tecnovigilancia. Y las falencias en ese reporte hace que sea muy difícil hacer trazabilidad a los eventos relacionados. Los encargados de tecnovigilancia muchas veces, no todas, hay instituciones súper especializadas que aparecen en los rankings de los mejores lugares
de atención hospitalaria en el país y en Latinoamérica, y ellos sí tienen unos sistemas muy fortalecidos de seguridad del paciente, pero hay otros que no, ¿sí? Y la mayoría son los que no. Entonces, el encargado de tecnovigilancia en la institución, por lo general, es encargado de algo más, o de algún comité, o de alguna vaina, y simplemente lo tienen ahí para cumplir el rol, el múltiple rol que tienen que hacer. No se encuentra información clara y comparativa de qué se reporta. Entonces yo les decía, ¿cuánto yo me doy cuenta que es lo normal de reporte en una clínica? ¿Cuál es la línea de base? No hay línea de base a nivel nacional que nos diga una clínica normalmente hace tantos reportes de tecnovigilancia al año. Y eso tenemos que incluirlo y comenzar a tener como línea referente. El personal de reporte como una carga adicional. Y eso es otro problema muy serio. Dice, ay, pucho, ¿será que lo reporto? Pasa que me tengo que quedarme después a llenar el reporte. Y eso hace que la gente no haga los reportes o se tenga subregistros de esos reportes. Pero el personal rota mucho entre instituciones, entonces cuando por fin tienes a alguien experto con el conocimiento básico para poder llenar un reporte, renuncia y se va para otra institución, y eso también hace que sea limitante. Las instituciones ven los seguimientos de caso como inquisitivos en algunas veces, y vamos a ver por qué, porque es que casi que el reporte y el seguimiento de un evento de tecnovigilancia es inquisitivo, pero no con el fin de culpar, sino por sacar las probabilidades por las cuales ocurrió el error. Y dentro de los mismos entes reguladores, el personal vota mucho. Entonces, cuando el mismo modo de contratación, por ejemplo, el INVIMA, hace que el experto de ahora, de pronto se encuentra 6 meses porque da prestación de servicios. Entonces, cuando lo vas a encontrar, no, ya no trabaja ahí. Entonces, uno se queda perdido porque era la persona que vos tenías confianza, y mientras el otro coge la línea del tiempo, pues el trabajo que se venía a ser un poquitico atrasado. Lo mismo pasa en algunas secretarías municipales de salud. Ay, funciona. ¿Cuál es el reto? Los reportes no tienen reglamentación por parte de los centros de control. Entonces, muchas veces la gente también se queda pensando, bueno, ¿y qué pasó con el reporte? ¿Qué fue? ¿Fue falla? ¿Fue fabricación? ¿Fue que lo utilizamos mal? Quedan en el aire. La indicación de aumentar los reportes no tiene línea de base clara, lo que yo les decía. No hay una línea que nos diga, en promedio las instituciones en Colombia reportan tanto mensual. Y eso hay que crearlo. Y hay diferencias de criterio entre el ente regulador INVIMA y los entes territoriales para el análisis, para la cantidad de reportes, para la metodología que debería tenerse para poder hacer el seguimiento completo. Entonces eso hace que sea difícil la tecnovigilancia en Colombia, que sea muy, muy pesado porque a veces hay que torear mañas de la persona que esté en el momento haciendo el seguimiento. Siguiente, por favor. Por lo general, las secuencias y los eventos de respuesta de un evento de tecnovigilancia van del día cero, ¿cierto? Que es donde se presenta el evento, y de aquí a la presentación, mientras convencen a la persona de que tiene que sentarse a llenar el reporte y acordarse de todo lo que pasó, pueden pasar entre 2 y 10 días. Cuando llega al programa de tecnovigilancia, sea interno o externo, eso puede llegar a pasar al día siguiente del 10º día, o sea, llevaban 11. Mientras lo ideal es que se haga un análisis bibliográfico, una recolección de datos, un interrogatorio. Mientras todo eso sucede, pueden pasar 2 o 3 semanas después, pudiendo llegar a ver una continuación de entrevistas y un cierre temporal del programa hasta 28 días después del inicio. Eso es lo que nosotros teníamos reportado dentro de nuestro programa de tecnovigilancia y era uno de los más juiciosos que había como operadores logísticos. Sin embargo, eso es lo que pasa en la mayoría de las instituciones que no tienen un programa de tecnovigilancia seriamente arraigado. Siguiente. ¿Qué otro problema hay? La determinación de si causó daño o no causó daño. Si la persona no está correctamente entrenada, al parecer de la persona, un incidente puede ser evento adverso o incidente adverso, puede ser no serio y no serio, y todo depende del criterio. Sin embargo, hay una norma técnica que regula cómo es el reporte y cómo lo clasifica. Siguiente. Para nosotros hacer esa clasificación y no solamente quedarnos ahí, tenemos un método de investigación del incidente y tenemos que mirar el origen, el factor contributivo, que puede ser el paciente, la tecnología, el individuo, el equipo de trabajo, el ambiente laboral, la organización gerencial, y todo eso se complementa con historia clínica, protocolos de procedimiento, porque hay que revisar los protocolos. La norma dice, lo que tenga un riesgo implícito tiene que tener por lo menos una materia ANFE que nos diga cuál es el paso a seguir en caso de falla, y más que todo en lo asistencial, porque eso tiene que ver con seguridad del paciente. Y cuando uno va a revisar los protocolos,
tienen el procedimiento muy claramente descrito, se hace así, se corta así, se lleva así, se chuza así, pero nunca tienen el anexo de si falla, ¿qué hacemos? Entonces nos deja la revisión de los procedimientos relacionados con el incidente como una mejora posiblemente. Declaraciones y observaciones inmediatas de los implicados, entrevistas con los involucrados, evidencia física de las cosas, videos, si es posible el dispositivo. Y tenemos serios problemas con el dispositivo porque casi todos los dispositivos de contacto humano se contaminan. Entonces, cuando tú vas a llevar el dispositivo a la fábrica para decirle, mire, falló esto, ¿qué vamos a hacer? Revísemelo. Me dicen, no, es que no hay dispositivo porque se eliminó. Y debería haber un procedimiento para poder mantener inactivo ese dispositivo y poder mandarlo a fábrica, porque si no la fábrica nos va a contestar, y es una de las cosas que nos pasa muy comúnmente. Nosotros tomamos una muestra aleatoria de toda el lote y no pasó nada, todo estaba bien. Entonces queda uno con la duda seria, porque puede existir que la desviación solamente esté en un dispositivo. Se selló mal, se empaquetó mal, ¿sí? Al momento de hacer el corte, la máquina cortó mal el pedazo de dispositivo y por eso falló, le faltó una pieza. Puede haber muchos factores que pueden contribuir a eso y puede ser un solo dispositivo de un lote. ¿Sí? Entonces es importante poder hacer esa análisis de esa vaina. Y otros aspectos relevantes son el índice de rotación de personal y la disponibilidad de personal bien adiestrado, porque un personal no correctamente adiestrado o nuevo en una área puede ser generador de eventos relacionados con dispositivos. Siguiente. Nosotros en el proceso de análisis o en todos los procesos de análisis debería hacerse un informe inmediato al laboratorio o importador con todos los complementos que requiera eso para su investigación. O sea, no solamente nosotros hacer el análisis, decirle al importador, mire, tenemos un reporte de un incidente con su dispositivo, a pesar de que existe la probabilidad de que sea un error humano, porque la hay, necesitamos que usted nos analice qué pasó con su dispositivo. Entonces él nos dice, necesito información adicional y el dispositivo. Entonces ahí comienza Cristo a aparecer. Búsqueda de bibliografía con soportes del evento, información suficiente para la respuesta y orientado al reporte por la literatura es importante. A pesar de que en Colombia no hay casi reporte de casos, en el mundo sí. Y eso puede ayudar no solamente a identificar un posible evento relacionado con dispositivos, sino cómo se mitiga el daño en el paciente en caso de que pase. Siguiente. Entrevistas con los implicados, el anonimato a veces no permite un seguimiento adecuado. Muchas clínicas que lo que dice la compañera es que no protegemos al empleado. Protegerlo no es dejarlo anónimo, porque muchas, por ejemplo, esta entrevista no busca el culpable es usted, pero por ejemplo, una falta de experiencia sí puede indicar que la persona o tal vez el equipo requiere una capacitación adecuada en el uso del dispositivo porque tal vez no lo conoce, ¿sí? Y eso en vez de un castigo podría ser una metodología de mejora. Vamos a hacer unos ciclos de capacitación en ese dispositivo específico para minimizar esos errores. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos dos metodologías. Cuando no es serio, utilizamos Ichikawa, ¿sí? Que simplemente mira someramente lo que pasó, o sea, si el material o los insumos tuvieron que ver, si el individuo, la mano de obra o el equipo está calificado, si la tarea está bien descrita dentro de los protocolos y si hay una guía que diga qué hacer en caso de fallas, si el paciente tenía algunas características que pudieran hacer que causara el evento o incidente relativo con el dispositivo, porque sí pasa, ¿sí? Que un paciente o que la enfermedad o la estructura física del paciente ayude a que se genere el incidente, si el medio ambiente donde estaba el dispositivo o donde se manipuló era adecuado, y si la tecnología o la maquinaria estaba en adecuadas condiciones. Siguiente. O en metodología de protocolo de Londres. El protocolo de Londres se maneja cuando ya es serio, cuando ya hay un daño en el paciente. ¿Por qué? Porque toca mirar todos los posibles factores causantes y hacer un análisis de probabilidad. Entonces, mirar si la organización y la cultura tuvieron que ver, si hay fallas en los procesos, por ejemplo, que no tenga una matriz ANFE en los dispositivos tipo 3. Es un ejemplo. Factores contribuyentes, por ejemplo, que el paciente, la tarea, el individuo, el equipo, el ambiente o las condiciones laborales expusieron a acciones inseguras. Si se cometió alguna acción insegura a pesar de que había filtros para poder que pasara y qué barreras de defensa había para poder evitar que eso sucediera. Y eso se extiende en un protocolo de Londres a una entrevista y tal vez una reunión con todo el equipo, incluyendo el
importador e incluyendo todos los presentes para poder llevar a un análisis y a un cierre, porque aquí ya hubo un daño con el paciente. Siguiente. Ay, sí está funcionando. Yo pidiéndote. ¿Por qué necesitamos un informe? Por todo lo que acabamos de ver, puede haber un fallo en el proceso que nos pueda llevar a que se presente un incidente serio con los pacientes. Y para poder hacer esto necesitamos primero datos claros y acompañamiento de los entes reguladores. Necesitamos que se pongan de acuerdo los entes reguladores y digan, mire, la línea de base de trabajar es esta, estas son la determinación que vamos a tomar, vamos a medirlo así, vamos a hacer este seguimiento, vamos a dar apoyo, porque lo que pasa es que, por ejemplo, al momento de presentarse el evento la gente no sabe qué hacer, entonces no hay una línea directa con quien averiguarse si no tienen el papel que hacemos nosotros de operador logístico, que es brindar ayuda, ¿sí? Nosotros, como los contratos que tenemos, entonces nos dicen, miren, ayúdenos a presentar un reporte, entonces nosotros les ayudamos dentro de nuestro gaje del oficio. Educación es la importante para facilitar el reporte, hay que estar dando capacitación continua y eso es importantísimo. Reporte inmediato con el tiempo asignado para ese fin, es en caso de las instituciones, o sea, cuando genera un reporte, inmediatamente la persona de tecnovigilancia o de seguridad del paciente debe llegar y ayudar a la persona que está implicada a llenar el reporte, para que no lo vea como una carga adicional y que vea que se le da apoyo. Recordar tecnovigilancia no solamente en el día de la seguridad del paciente, porque ese es el día en que más se acuerdan de tecnovigilancia. Los entes reguladores deben generar datos abiertos de los reportes para la estadística nacional y al decir generar datos abiertos no estoy diciendo la clínica tal reportó tal, sino hacer lo que hace la FDA y la EMA, ¿sí? Este año se presentaron tantos reportes, tantos serios, tantos no serios, tantos involucraron estadística básica. A nosotros no nos interesa quién fue, pero sí nos interesa saber cuánto es el promedio, qué tan riesgosos son, cuáles son los implementos que más generaron riesgo, porque ese es el fin, generar alertas sanitarias de nuestra propia información recogida. Y la capacitación continua del personal es clave. Entonces, por ejemplo, esto es lo que el diario hay que hacer. Entonces, ¿esto qué es? No, se salió la sangre y se devolvió, es un incidente serio, porque a mí me pareció que era un incidente serio. O mire que llegó la aguja dañada y es un incidente serio. O mire que esto no quiso desplegar, incidente serio. No, los incidentes serios son aquellos que definitivamente generan un daño y están referidos por la norma. Las quemaduras por defectos en el cable, las rupturas que llevan a embolia, grapadoras que no grapan el intestino y que toca sacar el pedazo completo, o equipos defectuosos que llevan a que el procedimiento se prolongue. Esos son los factores, la conocimiento que tenemos que darle a las personas que llegan el reporte. Factores contributivos a detectar. Nosotros, esto es lo que le digo, el correcto abordaje de los factores a identificar depende de la información suministrada y la disponibilidad del personal para la entrevista y la historia clínica para su análisis, porque toca preguntar, mira, el dispositivo cómo estaba, lo vio raro, no lo vio raro, qué pasó, usted tiene conocimiento de la actividad, dígame cuál es el paso uno a uno de lo que hizo. El paciente presentó algo, tenía, por ejemplo, uno de lo que uno más dice que es por entrenamiento son los yelcos. ¿Sí? Paciente que se le dañó la piel por el yelco, entonces uno le pregunta, era un adulto mayor, tenía piel en papelillo, que es uno de los indicadores de utilizar otro dispositivo porque el yelco les rasga la piel y la piel es muy lábil, entonces terminan haciendo hematomas y no es el dispositivo, es el viejito que ya está muy viejito y muy arrugadito y toca buscar otra metodología de acceso venoso, ¿sí? Y la que usan no es muy recomendable. Del equipo de trabajo, todos trabajan en conjunto, o sea, realmente el equipo es un equipo amigable o se presentó el evento porque alguien no le quiso colaborar o X o Y. Del ambiente, ¿sí? El dispositivo se ve afectado por las condiciones de almacenamiento, o sea, lo descargaron, estaba subido en el separador del piso, no había humedad, no había calor, no le daba el sol. De la institución tiene procedimientos que eviten que haya un evento relacionado. En caso de complicaciones, los procedimientos tienen descrito bien la matriz ANFE. Si se utiliza este procedimiento acá y falla, el paso a seguir es sacar otro dispositivo. Está claramente explícito en el documento. Y por último, el paciente. El paciente no colaboró, estaba muy viejo, estaba muy duro, pasó alguna vez. Es que tengo un paciente que
que se daña osteosíntesis como un berraco. ¿Y qué pasa? No es que le gusta jugar fútbol, entonces nunca va a poder ese dispositivo funcionar porque el paciente no está consciente de que eso no está hecho para jugar fútbol. Y así comenzamos nosotros algunos ejemplos de por qué es tan importante que la gente se dé cuenta de que la capacitación es importante, porque todo esto se hace con capacitación. Saber que es un evento serio, un evento no serio, saber cuáles son los casos, que los eventos serios tienen que ver directamente con un daño del paciente. Entonces, el camino al incremento de los reportes, capacitación constante del personal asistencial, capacitación desde los entes de control, ¿sí? Cierre de la brecha entre la ocurrencia del reporte, el acompañamiento de las IPS a las IPS en todo el proceso, tanto del ente regulador como del ente territorial. Aclaración de eventos frente al ente regulador INVIMA, cuando, por ejemplo, no esté de acuerdo el ente territorial, que el INVIMA sea el que desempata, decirle, mire, señor INVIMA, tenemos esta clasificación, la clasificación está correcta o no, por favor, sáquenos del empate, integración de la epidemiología al proceso. Tenemos que comenzar a hacer integraciones de saber cuáles son nuestros índices de reporte, tenemos que saber cuáles son los dispositivos que más se ven afectados, a qué población la afecta, tenemos que comenzar a hacer análisis epidemiológicos del proceso, tener un personal altamente calificado y darle espacio para levantar los procesos, no solamente en las instituciones, sino también en los entes de control. Y esperemos que con este gobierno puedan haber contratos más largos que puedan permitir que haya un experto en el tema de tecnovigilancia. Estos ya son los seguimientos del programa de tecnovigilancia de la empresa. Tenemos 1.800 instituciones registradas a nivel nacional en los entes territoriales. O sea, nosotros tenemos el 0.2% de esas instituciones, 46 IPs a nivel nacional. En el 2022 se reportaron 59 reportes promedio mes, incidentes adversos no serios 527, adversos serios 6, eventos adversos no serios 116 y eventos adversos serios 9. Esto es lo que reporta el cliente. Muchos de esos reportes se han reclasificado porque es al parecer un evento serio, un incidente serio, pero termina no siéndolo. Todo eso depende. Y lo importante aquí es que a partir de este año se comenzó a hacer un acompañamiento más cercano a nuestras IPS, con capacitación al personal, con capacitación a nuestros colaboradores frente a los entes territoriales, no solamente una vez al año, sino de manera periódica, identificando qué era un evento, cómo se reportaba, qué era lo que había que hacer. Y llegamos a un tope en el 2021 de 780 reportes, y a lo que va corrido octubre, de 31 de octubre, llevamos 655 reportes, y eso ha mejorado mucho con la capacitación del acompañamiento continuo. ¿Qué es lo que más se reporta? Y esto es lo que deberíamos estar haciendo a nivel nacional. Miren, las llaves de 3, quité las marcas obviamente para no hacer quedar mal las marcas, pero llaves de 3 vías son de referencia: extensión de anestesias adultos, tubos endotraqueales, balón, tapabocas, sujetos. Esto es lo que más se ha reportado, los 11 dispositivos más reportados en el 2022. Y lo que deberíamos hacer es eso. Mire, tenemos tantos, somos los únicos, ¿sí? O hay alguien más, porque si hay alguien más, entonces tenemos que comenzar a generar una alerta sanitaria y poner en cuarentena esos tipos de dispositivos. La culminación del reto es apoyarse en la tecnología para generar reportes. Ojalá los reportes tenemos celulares inteligentes, tenemos códigos QR, deberíamos estar presentando reportes directamente del teléfono, porque todo personal asistencial tiene un teléfono, ¿sí? Y hacer el reporte inmediato con el código QR del dispositivo y un código QR que se monte directamente a la página de INVIMA, y no tener que estar reportando trimestral o en los primeros 3 días en caso de ser, y no hacerlo directamente. Integrar los conceptos del ente guía con los entes territoriales para que hablen un solo idioma. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, y esto va a ser, no es lo que a usted le parezca, no es la opinión, es esto lo que vamos a hacer, ¿sí? Y esta es la línea a seguir. Generar nuestras propias alertas basadas en reportes propios, pero para eso tenemos que unificar la información de todos los que reportamos para saber cuánto realmente reportamos y todavía no tenemos. Y poder llegar a la tecnovigilancia activa y no solamente a la pasiva. La activa, ¿qué es? Antes de que me llegue el dispositivo, yo lo reviso, y si veo que presenta alguna falla física, ¿sí? O que va de la mano con alguna alerta nacional o internacional, yo lo pongo en cuarentena antes de que haga un daño al paciente. Hacia allá deberíamos llegar, y ojalá podamos hacerlo. Muchas gracias a todos, y creo que me pasé por 10 minutos. Gracias, profesor Pablo. ¿Buena pregunta? Profe, me causa curiosidad algo.
sí son dispositivos médicos que deben estar controlados, deben de tener cierta seguimiento. ¿Por qué no hay un indicador en las clínicas sobre esto? ¿No será que por esa razón ellos no generan esos reportes porque no les está haciendo de pronto, no, ¿cómo se le dice eso? Sí, no se le está haciendo esa trazabilidad. Eso voy a poner. Hay unos indicadores o unos indicadores de seguimiento que son las alertas INVIMA. El INVIMA periódicamente saca las alertas de los dispositivos o los dispositivos, medicamentos o cualquier vaina que se desvíe de su funcionamiento normal. Y lo que por lo general dice el INVIMA es, mire, tenemos un problema con X dispositivo de X lote y X marca. Por favor, o lo usa así o lo pone en cuarentena, ¿sí? Pero realmente, con lo que te digo, nosotros no tenemos información. Si usted va a una clínica y le pregunta cuáles son sus reportes, o a alguna de nuestras clínicas del sistema, cuáles son sus reportes de tecnología de los últimos 5 años, ellos nos llaman a nosotros y nos preguntan cuánto han reportado. Y me imagino que así están todas las clínicas a nivel nacional, tengan o no tengan operador logístico, excepto las supra especializadas, no va a hacer propaganda, pero ustedes saben cuáles son, donde sí tienen un sistema y sí tienen un registro, entonces ellos sí saben exactamente cuánto han venido reportando, cuáles son, además de que también ellos no varían casi de marcas, porque ellos se quedan con las marcas de mayor calidad por precio-beneficio, entonces ellos simplemente siguen las alertas sanitarias de esas marcas en específico, pero sí hay un lineamiento de ese tipo de clínicas, ponen a la persona de seguridad del paciente o a la tecnovigilancia a hacer los seguimientos de las alertas sanitarias de esas marcas específicas. ¿Sí? Doctor Powell, muchas gracias por su exposición. Yo quiero hacer una analogía. Boeing saca un nuevo avión y hace una modificación en ese nuevo diseño, pero no invierte en la capacitación de los pilotos para que conocieran de ese dispositivo. En últimas trae unas consecuencias, hay unos 3 accidentes catastróficos con demandas multimillonarias, pero en últimas eso no importa, hay suficiente dinero. Creo que aquí hay que tocar un tema importante y es FDA y EMA. Nosotros en últimas somos conejillos de indias con todos estos dispositivos. Sí, correcto. Y si ellos, que son los entes reguladores, los garantes de que lo que sale al mercado viene ya con todo el proceso de verificación para el consumo humano, el uso humano, pues a nosotros nos queda un poco complejo hacer la gestión que debe hacer la otra. Más aún, si como usted muy bien lo ha expuesto, no hay suficientes reportes, no hay cultura de reportes, no hay capacitación como pasaba con los pilotos de la Boeing, utilizando los aviones de la Boeing, pues el panorama no es muy halagüeño. Entonces pensaba yo aquí, bueno, hay que buscar soluciones porque no podemos quedarnos en la queja y en tenerlo claramente identificado como lo tiene usted. ¿Por qué no volcamos a que nosotros seamos realmente dadores de información desde la formación del personal? El personal de auxiliar, el personal de enfermería, el personal médico, el paramédico, etcétera, etcétera, que conozcan de todo el procedimiento, que conozcan de las disposiciones. ¿No será que hace falta también normatizarlo? Ya estamos requete llenos de normas, pero no hace falta que nos pongan contra la pared, a que digamos es obligatorio que usted lo reporte, perdón, y que adicionalmente se le haga firmar el consentimiento informado, pues, en otro sentido, al paciente de que por favor informe cualquier situación adversa porque es que es su vida la que está en riesgo. En teoría, claro, por eso estamos aquí, porque la academia está interviniendo para poder hacer una formación en seguridad e integrar nuevos conocimientos desde el punto de vista de la administración, de la enfermería, de todo. Eso es la idea de lo que estamos haciendo aquí. Y sí, en teoría, nosotros todavía tenemos muchas cosas que todavía no cumplimos. Por ejemplo, yo soy enfermero profesional, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, como enfermeros estamos atrasados en eso. En Estados Unidos, para poder que un paciente sea recibido en cualquier sala, el enfermero tiene que sentarse con un paquete de
documentos diciendo, mire, posiblemente en esta estancia necesitemos canalizarlo, auscultarlo, tomar en laboratorios y pasarle cada uno de los consentimientos informados de los procedimientos. Y ahí se le deben dar los riesgos y los beneficios de la utilización, tanto de los medicamentos como de los dispositivos. Nosotros ya deberíamos estar en esa moda de hacer llenar consentimientos informados y explicarle al paciente, mire, esto es una vaina de que puede funcionar, pero pues en el peor de los casos, como hacen los cirujanos, ¿no? Usted le puede sacar el apéndice, en el mejor de los casos le va bien y va para casa hoy, en el peor de los casos se me va a infectar, se me va a romper, se me va a explicar las posibilidades. ¿Que hay que llegar allá? Correcto, tenemos que llegar allá. Y tenemos que no solamente llegar a el reporte como obligatorio cada vez que un paciente presenta un evento y pasa, sino como activo. O sea, mire, es que estaba abriendo esta jeringa y encontré un pelo. Entonces, no lo voy a utilizar y por favor revisemos los lotes de esta jeringa para ver si hay otros pelos. ¿Sí? Antes de que a alguien le salga un pelo en una cirugía y se contamine y haya un evento adverso serio por una contaminación. Tenemos que llegar allá, a la tecnovigilancia activa y preventiva y no a la paliativa y punitiva cuando el paciente ya presenta un incidente serio. Y por lo menos eso lo hacen algunas empresas, es la revisión de la literatura, la revisión de los reportes y los alertas de tecnovigilancia, tanto del INVIMA como de la EMA y la FDA con sus dispositivos. También tenemos que acordarnos que ya entró China, India, Yugoslavia a participar por dispositivos médicos en el mercado colombiano. Entonces, más necesidad de poder hacer esos análisis con más juicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Powell. Bueno, quiero comentarles que el profesor Hernán, que nos iba a acompañar con este cierre del foro, me acabó de llamar que no ha podido cruzar desde Pereira, tiene un inconveniente. Entonces, frente a la conferencia Puntos de inflexión laboral en el talento humano en salud, retos y desafíos, les vamos a hacer llegar la conferencia al profesor a los correos electrónicos para que por favor ustedes la puedan revisar. Él hace un análisis de toda la inflexión laboral del talento humano en salud, tanto asistencial como prestacional o pues clínico, y pues él se compromete a hacerla llegar porque no ha podido avanzar por accidentes en la vía debido a lluvias. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en general o podemos hacer el cierre del foro agradeciéndole la presencia a cada las personas que están en vivo y a las personas que están por PAD. Pues muchas gracias por esta participación y no sé si hay algún comentario final. Entonces vamos a hacer el cierre. Muchas gracias por la participación. No aplaudimos al profesor Powell, vamos a dar un aplauso al profesor Powell. Muchas gracias por la participación. Se cumplió el tiempo, creo que son las 7:30 de la noche. Los invitamos para el próximo evento que es en el mes de marzo y en el mes de junio. Vamos a traer más invitados de orden nacional e internacional. Entonces la idea es, vamos a masificar este foro que es de participación y esperemos contar con más personas. Muchas gracias por su participación, cuídense mucho y que tengan una feliz noche. Listo, profesores, gracias.